¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos colegas? Bueno, ayer estoy teniendo problemas con los videos. Hice varios videos. Hice uno, me ayudó mi hija. Yo mucho de tecnología no, no ando muy bien. Lo grabó con un con un teléfono, el de la manzanita. Bueno, y estoy teniendo problemas para subirlo porque los formatos cambian y qué sé yo. Y tampoco sabía que YouTube aceptaba videos de más de 15 minutos de largo. Em, Así que bueno, era más que nada para mostrarle la reforma porque que habíamos hecho en la calandra, ya que el otro día me fijé y había muchas preguntas, muchas consultas. No sabía que había tenido repercusión el video anterior que habíamos hecho porque no me notificaba YouTube de que me llegaban preguntas y consultas, así que bueno, estoy retomando de nuevo. Los invito a que sigan participando, preguntando y que le pongan me gusta a los videos, se suscriban, que para que llegue más gente, que podamos ayudar y que está teniendo el mismo problema que hemos tenido. Por lo que veo, la gran mayoría, creo que en los comentarios solo leí un caso de una persona que tenía la misma calandra y le había funcionado perfectamente. Eh, Buenísimo, me alegro por eso. A mí no me resultó, así que tuve que empezar con reformas, modificaciones, etcétera. Y acá estamos, le voy a cambiar la cámara para que vean cómo quedó el motor. Esto, a ver, no pidan perfección porque no la hay, es encontrar la manera de que funcione. Así que ahí le cambio la cámara, a ver si me deja. Bueno, no me deja. Em, lo enfoco así a ver si logran verlo. Este es el variador de velocidad que compramos conjunto con el motor. Y acá está el motor con la reforma. El, el motor original de la calandra eh, venía acá, en la tapita esta. Fíjense en que nada, quedó la conexión de los cables al, al motor y al variador de velocidad y el motor, perdón, el motor original no existe más, no está más. Y que vean, la conexión es independiente, o sea, está conectado independiente a una alimentación por fuera de lo que es la calandra en sí. Voy a sacar la tela y la voy a poner en marcha. Es muy sencillo ponerlo en marcha. Ahí, ahí está girando. Con esta perillita acá, con le subimos la velocidad, la vamos trabajando. No es necesaria una velocidad tan fuerte porque la verdad que no es necesario. Yo la uso entre 5 6 7 8 dependiendo de la fuerza y la tensión que tiene el papel. Y con estos botoncitos hacemos que haga el giro inverso, que esto lo usamos para eh, cuando se nos desplaza el paño. Y acá van a ver que hay otro eje, que yo se lo agregué porque si la impresión, el papel estaba impreso muy al borde, acá salía, lo que pasaba por acá salía con poco color porque estaba alejado del, del tambor, ¿no es cierto? Así que le puse este que eleva el paño más hacia arriba y bueno, mejoró,
mejoró entre un 70 y un 80% la descarga de color en los bordes. Eh, Cualquier cosa, cualquier pregunta, cualquier consulta, me avisan y le paso todo el informe de lo que necesitan para cambiar los datos técnicos del motor, del reductor y del variador de velocidad. Después si logro modificar el video que les hice, le voy a pasar eh, le voy a pasar porque ahí está bien explicado de todo lo que se hizo. Eh, Como les mostré ahí, la calandra eh, arrancó independiente, y del otro lado donde viene el comando original de la calandra, ahora les muestro, ahora me paso para el otro lado, acá me estoy pasando, acá donde está el control original, solo quedó el encendido del tablero y el encendido de la temperatura. Nada más, nada más. La voy a apagar porque no la estoy ocupando. Eh, el, el motor, el arranque del motor y el cambio de giro del motor no existe más, o sea, están anulados. Y el contador de voltio de vuelta también no marca nada. Ahora no tenemos más problema de caída de tensión, de que se para la calandra. No lo tenemos más porque está conectado independientemente. Así que ojalá que pueda subir el otro video, y también porque en el otro video está explicado cómo entra el papel, sale todo perfecto. Ojalá que pronto lo pueda subir, así lo miran y se quedan tranquilos. Un abrazo grande y estamos en contacto.